Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir revisando los métodos de análisis. Me parece que aún no alcanzábamos a revisar el método de nodos, así que vamos a chequear qué fue lo último que hicimos. Creo que el método de mallas, si recuerdo bien. Vamos a revisar. Apunte la cátedra, clase 6. Ya vemos estos casos particulares. Caso particular 1, donde teníamos el caso de una fuente de corriente que estaba solamente en una malla, como era lo que ven acá ustedes, esta fuente de corriente 2 amperes. Lo que sucedía ahí es que en realidad la I1 quedaba, obviamente, como a la misma dirección, nos quedaba que era igual al valor que está imponiendo la fuente de corriente. Recuerden que esa fuente de corriente lo que hace es eso. Directamente nos dice que corriente va a circular por ahí. Y luego, como vemos nosotros que no conocemos la tensión acá, y de hecho tampoco se requiere obtener una ecuación más a partir de la aplicación de la LKB. Así que solamente nos quedamos con que el I1 es igual a 2 amperes. Y no hacemos nada más en esta malla. En la siguiente malla, en la malla 2, lo que hacemos es directamente aplicar la LKB. Tal cual. Nos queda entonces el 3 y 2 menos I1, más 12, nos queda el más 2 y 2, y eso lo dejamos finalmente todo ordenado y expresado de la siguiente manera. En realidad vemos que ya conocíamos el I1, ¿cierto? Así que reemplazamos y nos quedaría justamente que el I2 vale menos 5 quintos, en base a, obviamente, como nos queda acá. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hemos tenido la fuente de corriente al revés? Ahí, naturalmente, como por esta rama la corriente que circula es de 3 amperes, la magnitud va a ser la misma. Sin embargo, al tener una dirección opuesta, nos va a quedar como negativa la I1. Porque recuerden que lo que va a suceder acá es que va a circular en este sentido. Y eso es lo que indica ese signo menos. Tenemos también el caso particular 2, donde se presenta una fuente de corriente que ahora estaría compartida por dos mallas. Pueden ver que aquí tenemos una fuente justo al medio. Nosotros definimos las corrientes de malla I1, la I2. Acá, si hubiéramos querido aplicar, por ejemplo, una LKB, notamos que no conocemos la tensión entre los terminales de esa fuente corriente, ya que ella no dice nada de tensión. Muy importante es comprender que ahí, obviamente, hay una tensión, lo que pasa es que simplemente nosotros no la conocemos. Conocemos solo la corriente. A veces puede suceder que alguien piense que solamente va a haber una corriente y que la tensión ahí no existe o es nula, lo cual no es correcto, ¿ya? Existe, pero nosotros la desconocemos. Va a depender de los otros elementos. Luego, por acá esta malla también pasa lo mismo y en definitiva lo que hacemos nosotros es crear una supermalla, que es como una malla más grande, donde aplicamos la LKB, obtenemos una ecuación omitiendo la existencia de esta rama central, como si no existiera. Así que una vez que hacemos eso, que fue justamente lo que realizamos acá, nos queda una ecuación y después nos vamos dentro de la rama central, justamente ahí, a obtener una relación de corriente. ¿Cómo nos va a quedar? Va a ser más I2 porque va en el mismo sentido, menos I1 porque va en sentido contrario. Y eso tiene que saber ser igual a 2. Eso es lo que me está diciendo, es una restricción que impone esa fuente de corriente. Así que con eso, que ustedes pueden ver acá, ordenamos, ¿cierto? Y nos quedó la segunda ecuación. Luego resolvimos el sistema y llegamos en definitiva a que las corrientes de malla eran 4 tercios y 10 tercios amperes. Hasta acá, dudas sobre lo que hemos estado recordando. ¿Alguna duda que puedan tener? En el momento. Cualquier duda que tengan. ¿Está ok? Bueno. Resumen de fuentes dependientes. Estos son un tipo de fuentes. Muy bien, cualquier cosa me escriben o comentan. Este es un tipo de fuentes que, tal cual como las fuentes independientes que nosotros mencionábamos acá arriba, ¿cierto? Lo que hacen es definir el voltaje y la corriente que va a haber, ya sea entre los terminales que tenemos acá, para el caso de la fuente de tensión, o la corriente que circula por la rama, si que fuera una fuente corriente. Lo que sucede es que las independientes nos dan el valor directamente, nos dicen que, por ejemplo, es 12 o que es 2 amperes. Las dependientes, o controladas, que también se le llama así, dependen de alguna otra variable. En este caso puede ser un voltaje, una corriente, y obviamente las fuentes mismas pueden ser de voltaje o de corriente. Aquí tenemos los dos casos primero, donde tendríamos fuentes de tensión o de voltaje, que en un caso dependen de voltaje, de una constante, y otro dependen de la corriente. También tenemos acá fuentes de corriente. Es muy importante notar que la clave está en reconocer el símbolo que tiene dentro este rombo que tenemos, ¿cierto? Si aparece una flecha, es una fuente corriente. Acá el valor me va a indicar, ¿cierto?, de qué depende, si de voltaje o de corriente. Pero lo importante y la clave para nosotros al momento de analizar estos circuitos es ver si son de tensión o si son de corriente. Esa es la clave. Así que, en vista de eso, nosotros resolvimos este problema. Ocupamos, de hecho, el método de mallas.
Pueden ver ustedes que partimos por acá definiendo una corriente I1, no había más mallas en nuestro circuito, así que nos quedó solamente la corriente I1. Menos 15, más I1, más 1 I1. Después más 2Bx. Como pueden ver, esta es una fuente de tensión, tal como esa, solamente que su valor depende de otra variable. Así que nos queda 2Bx. Todavía no sabemos qué es, ¿cierto? Más 5I1. Nosotros omitimos cualquier Bx, cualquier I0, cualquier cosa que aparezca en los resistores, lo omitimos. Solamente cuando consideramos esos Bx o Ix, cuando aparecen como parte del valor de una fuente, obviamente una fuente dependiente. Ahí los tomamos en cuenta y tendremos que buscarlos posteriormente. Seguimos. Más 2 y 1 igual a 0, porque se acabaron los elementos. Luego, claramente, nosotros tenemos dos incógnitas, tenemos solamente una ecuación, tenemos que de alguna forma representar ese Bx en función de las corrientes de malla, o en este caso, de la corriente malla. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a donde está definida esa tensión, que la vemos obviamente porque aparece con un más y un menos, y decimos, la ley de Ohm nos indica, obviamente usando referencia pasiva, que la tensión, si está definida en este sentido, y la corriente circula, por ejemplo, hacia abajo, entrando por el positivo, se cumple que la tensión va a ser igual a R por I. En base a eso, si queremos obtener el Bx, decimos R5 y el I1, que es la que circula en ese sentido de positivo a negativo, es I1. Si que hubiera más corrientes, tendríamos que poner la resultante. Pero este no es el caso, ¿cierto? Así que reemplazamos eso acá, ustedes lo pueden ver ahí. Desarrollamos y llegamos a que la corriente I1 vale 5 sectos. Este era un problema de la guía, de hecho, del ejercicio 6. Y como nos pedían calcular el Bx, usamos esta misma expresión, reemplazando el I1 que ya conocemos, y tenemos justamente el valor de Bx. Ese es el procedimiento que aplicamos para resolver ese problema. Ahora, ¿qué hacemos entonces con el método de mallas para resolver otros circuitos? Vamos a resolver algunos problemas de la guía, algunos problemas más avanzados. Vamos a usar en realidad el método para resolver todos los problemas que podamos ver, a excepción de los que sean tridimensionales, que por si acaso mallas funciona solamente para circuitos en 2D. Uno puede decir, ¿dónde hay circuito en 3D? La verdad es que podrían haber algunos que no se pueden representar en un plano. ¿Ya? Pero obviamente en el curso no vemos eso. ¿Ya? De hecho, probablemente yo diría que en un pregrado de ingeniería eléctrica tampoco sé. Ahora, guía de ejercicios. Tendríamos acá la guía. Vamos a resolver algún problema interesante. Vamos a agrandar acá. Ese ya lo hicimos, ¿cierto? Ahora nos vamos a ir por otro. Uno más interesante. Vamos a resolver este. Aquí nos piden usar el método de nodos y el método de mallas. Vamos a usar el método de mallas nosotros, porque todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Ahí. Hoy día vamos a hacer problemas nomás. Vamos a resolver problemas en realidad, más que crearlos. Ahí. Este es el problema 12 de la guía. Estamos en la clase número 7, si no me equivoco. Clase 7. Y si me equivoco, me corrigen, ¿no? Con cualquier caso que me haya equivocado. Sería martes 7. Acá. Martes 7 del 9 del 2021. Ahí. Dejamos acá y partimos. Soluciones. Esto es de guía 1. ¿Qué tenemos por acá? Fíjense que nos piden calcular la tensión B0, vale decir esa tensión que está ahí, y la corriente IX que está por acá. Nos dicen use nodos y use mallas. Nosotros obviamente vamos a usar el método de mallas. Porque no hemos visto el otro todavía, ¿cierto? Ahí. El método de mallas. Nos queda de la siguiente manera. Primero, tenemos que definir las corrientes de mallas. Vamos a ver que tenemos una malla acá, vamos a llamarle I1. Tenemos otra malla acá, vamos a llamarle I2. Y acá tenemos, ¿cierto?, una tercera malla que a su corriente le vamos a llamar I3. Tres corrientes de malla. Luego, tenemos que fijarnos si se presentan los casos particulares. Recuerden que los casos particulares surgen siempre que tengamos fuentes de corriente. Si tenemos fuentes de tensión, esto por si acaso lo pueden omitir, es parte de un software que yo ocupé para crear este circuito hace mucho tiempo. ¿Ya? Así que asuman que esta es una fuente tal como esta, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. ¿Y qué tenemos por acá? ¿Tenemos fuentes de corriente? Efectivamente tenemos una acá. Fíjense que es una fuente de corriente dependiente y de hecho depende de una corriente. No importa, la verdad es que lo que vamos a hacer nosotros es simplemente tomar una supermalla,
debido a que hay una fuente de corriente compartida entre dos mallas, por tanto estaríamos en el caso particular 2. Esta va a ser una supermalla. Y luego analizamos una ecuación de acá, aplicando el LKB, debido a que es simplemente el caso base, fuentes de tensión y resistores. Otra ecuación acá, aplicando el LKB en la supermalla, dos ecuaciones. Y una tercera ecuación de la rama central, donde vamos a ver una relación de corriente, ¿cierto? Y obtenemos esa tercera ecuación. Procedemos. Cualquier duda que tengan me van comentando, ¿ya? Malla 1. Malla 1 nos va a quedar la siguiente ecuación. Menos 30. Después más 10. ¿Ya? Esto va a ser más 10 y 1, ¿cierto? Y muchas veces lo que hago yo para que nos quede mucho más claro por dónde circulan las corrientes es que le pinto acá, miren. ¿Qué significa esto que pinté en celeste? Es por todas las ramas por las cuales está circulando la corriente I1. Ahora lo que estoy pintando en amarillo vendría a ser por todas las ramas en las que está circulando la I2. Ustedes van a notar que hay casos en que las corrientes circulan solas y hay otros casos en los cuales está circulando dos corrientes, no circula solamente una. Eso obviamente es muy importante para nosotros al momento de obtener la ecuación. Ya que, por ejemplo, acá vemos que en realidad nos va a quedar más 2, siempre positivo, ¿cierto? Después por la resistencia, es siempre positivo cuando estemos trabajando con la resistencia, ¿sí? Más 2 por la corriente de la malla que estoy analizando, que es I1, positiva siempre, menos la otra corriente porque va en contra del sentido que estoy analizando, así que me queda menos I2. Se nos acabaron los elementos, cerramos acá, igualamos a 0. Ahora tenemos una expresión que está lista para representar como ecuación. Juntamos los I1, nos va a quedar entonces 12I1, 12I1, seguimos, I2, aparece un menos 2I2, menos 2I2. Luego vemos que nos quedaría entonces igual a 30, si dejamos esto expresado como una ecuación. Tenemos entonces lista la ecuación 1, que obtuvimos a partir de la malla 1. Vamos a trabajar posteriormente en la supermalla, aplicando una LKB, tal como lo hicimos recién, omitiendo la existencia de la rama central. Ahí. 1, ¿cierto? Así que ahora nos vamos a la supermalla. Yo muchas veces anoto acá supermalla, malla 1, para más que nada guiar a quien revisa el apunte, ¿cierto? Por ahí alguien quizá que no puede participar en la clase, o si alguien quiere revisar después el apunte, es mucho más fácil de seguir. Así que partimos en cualquier punto a supermalla. Voy a partir acá. Nos va a quedar entonces más 1 y 2. Después nos va a quedar acá, omitiendo esto, ¿cierto? Nos va a quedar más 5 y 3. Recuerden que ese B0 que aparece ahí yo lo omito, salvo que aparezca obviamente como el valor de una fuente de tensión, para mí no existe hasta el final. Así que 5 y 3. Siempre positivo los términos correspondientes a resistores, la corriente de la malla que analizo positiva, y si es que hay otra circulando, positiva si va en el mismo sentido, negativa si va en sentido contrario. Así que seguimos. Damos la vuelta, llegamos a ese resistor. Sería más 2 por I2 menos I1, porque va en sentido contrario. 2 y 2 menos I1. Igualamos a 0. Nos queda entonces la siguiente ecuación. Hemos considerado 1, 2, 3 elementos, por tanto nos quedan 3 términos, así que en realidad consideramos todo. Sería I1, vemos que tenemos menos 2 y 1, menos 2 y 1. Tendríamos, voy a escribir bien el I1, ¿cierto? Ahí sí. I1, ahí sí. Después nos quedaría I2. Tenemos 2 y 1 serían 3. 3 y 2. Más 3 y 2. ¿Profe? ¿Sí, dime? ¿Por qué el 1 y 2 es positivo? Porque el 1 y 2 es positivo. 1 y 2. ¿Este que está acá? Es el primer término, esa. Ah, ya. Siempre que nosotros saquemos elementos o términos correspondientes a resistores, siempre nos va a quedar positivo. Siempre. Acá, acá y acá. No, ya entendí, es que, bueno, mía, veía como este cuadradito que dibujó como un, Ah, este negativo. entiendo, entiendo. Ah, con esa línea. Sí, esa línea. Ya, perfecto. Si no, es como simplemente una supermalla, ¿ya? Entonces, nos queda, Ya, entonces, muy bien. Nos queda entonces 3 y 2. Y por último, 5 y 3. Más 5 y 3. 5 y 3. Eso es igual a 0. Tendríamos así la ecuación 2. Esta es la correspondiente a la supermalla, ¿cierto?
Y por último, lo que deberíamos hacer es obtener la ecuación correspondiente a la rama central de la supermalla, porque no la podemos omitir siempre. O sea, no, algo está haciendo ahí, ¿cierto? De hecho, algo bastante importante. Y decimos entonces, aquí bien descriptivo, rama central de la supermalla, aunque sea largo. Bien descriptivo, ¿no? Ahí. Y luego, ¿qué nos queda? Nos fijamos que en esta rama están circulando dos corrientes, por eso aparece amarillo y naranjo, porque está circulando la I2 y está circulando la I3. Y los sentidos en que circulan son relevantes, porque finalmente lo que va a suceder acá es lo que diga esa fuente. Por ahí va a circular 4IX, lo que sea IX, ¿ya? Así que, ¿cómo lo tomamos? Vamos a decir, I3 menos I2, porque va en sentido contrario, tiene que saber ser igual a 4IX. Así que nos queda entonces I3 menos I2 igual a 4IX. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Quedó esta positiva porque van en el mismo sentido y esta negativa porque van en sentido contrario. Esto de repente es parecido como cuando, no sé, imagínense en física que a mí me digan esto. No, mira, esta corriente resultante, FR, va a ser igual a ¿qué cosa? Esta es una masa, ¿cierto? Y dije corriente. Esta fuerza resultante sería, por ejemplo, F1, F2. Yo podría sacar una ecuación diciendo, ah, ya, pues entonces la resultante será F1 porque en el mismo sentido menos la F2. Algo similar, una analogía simplemente, para que vean cómo lo estamos tomando en cuenta. Como ustedes pueden ver, en esta expresión nos queda un IX. Y el IX, la verdad es que no nos sirve ahora. Nosotros queremos que todo nos quede en función de las corrientes de malla. Por eso, decimos lo siguiente. Donde IX es igual a... Y la pregunta es, ¿a qué es igual? Hay que buscar el IX. ¿Dónde está fluyendo el IX? Acá, la verdad es que no, porque ahí estamos tomando el valor. No es ese el IX. El IX es donde aparece la flecha. Ahí está definido. Fíjense que dice que IX va por acá. Como ustedes pueden ver, el IX está circulando por una rama donde hay más de una corriente. ¿Cómo creen que nos quedará el IX? Lo pueden escribir, comentar. Obviamente yo también lo voy a decir, pero quiero que piensen. ¿Cómo quedará el IX? Son dos corrientes que circulan, así que va a tener que hacer una relación entre ellas. ¿Ya? Muy bien, Carlos. Efectivamente, nos queda I1 menos I2. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, circulan dos corrientes. Va a ser una resultante. Positivas las que van en el mismo sentido, negativas las que van en sentido contrario. En este caso, como están definidos en sentido horario, hay una que va en el mismo sentido y otra que va en sentido contrario. Así que va a ser I1 porque va hacia abajo, ¿cierto? Tal como IX. Y la I2 negativa porque queda en sentido contrario. Así nos queda entonces. IX igual I1 menos I2. Eso es el criterio que tomamos siempre. Obviamente, si el IX hubiera estado definido hacia arriba, nos hubiera quedado I2 menos I1. Si que hubiera sido el caso. Ahora reemplazamos esto acá y vemos qué nos queda. Nos queda, por tanto, I3 menos I2 igual a 4I1 menos I2. Y eso sería, pasamos a bajar toda a la izquierda, ¿ya? Nos va a quedar menos 4I1, nos va a quedar menos 4, nos va a quedar más 4, ¿cierto? Aquí nos queda entonces I3, acá nos queda menos I2, acá nos va a quedar más 4I2, así que sería más 3I2. Y sería más 1I3. Yo le pongo el 1 ahí porque me gusta que quede el coeficiente. Ahí. Y eso igual a 0. ¿Estamos bien? Ahí. Y encerramos nuestra ecuación 3. ¿Cierto? Tenemos tres incógnitas, tenemos tres ecuaciones. En principio, tenemos la posibilidad de, de resolver el sistema, ¿cierto? ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Cualquier duda que tengan. Profe, Dime. tengo una duda respecto de cómo se define la supermalla, así como cómo sabe dónde ponerla. Ah, una buena pregunta. Siempre que tengamos una fuente de corriente al momento de ocupar mallas que esté compartida entre dos mallas, la supermalla lo que hace es unir ambas mallas que comparten la fuente de corriente. Por eso que yo sé dónde ponerla, porque en realidad, ¿quiénes comparten esta fuente de corriente? La malla 2 y la malla 3. Por tanto, ¿quiénes se juntan? Justamente ellas. ¿Y quién queda afuera? La rama de la fuente de corriente. ¿Se entiende? Mm,
Sí, muchas gracias, profe. Por nada. Y tenemos entonces el sistema, lo vamos a resolver. En un momento vamos a ver un problema de un nivel un poquito superior para que vean que de repente no es tan evidente cómo están formadas las mallas, pero esto aplica exactamente igual. Tomando en cuenta, ¿cierto? Como les decía, las mallas que comparten las fuentes son las que se unen y forman la supermalla. Nos queda 12, nos queda menos 2, nos queda 0 porque no está el I3 por acá, ¿cierto? Nos queda 30, nos queda menos 2, nos queda 3, 5 y 0. Simplemente estoy tomando los coeficientes. Menos 4, 3 y 1. ¿Se acuerdan del lineal haber visto esto? Ahí, 0. Por tanto, ahora nos quedaría entonces I1, I2 e I3, los cuales vamos a resolver. Vamos a la calculadora. Recuerden que está publicado un enlace, ¿cierto? Un enlace para poder, déjenme buscarlo en el aula, para mostrarles nuevamente. Nunca está más recordar. En la pestaña Ciencia Online, miren. Una versión online que la verdad es que a veces se cae, siendo bien honesto. Pero es para quienes no de plano tengan Mac o por algún motivo, no sé, no la puedan correr. Y la otra versión que está por acá es el enlace de descarga. Este ustedes simplemente ingresan, le dan clic, les descarga un zip. Dentro del zip lo descomprimen, ¿cierto? Y van a encontrar un archivo ejecutable que no se instala, simplemente se ejecuta. Aquí pueden ver un video tutorial donde se muestra cómo descargarla, ejecutarla y cambiar el skin. Y luego un video tutorial. Todos estos videos son de máximo 3 minutos, cada uno de ellos, ¿ya? Donde les muestro cómo resolver el sistema de ecuación, tal como lo voy a hacer ahora. Obviamente yo aquí lo hago a veces más rápido, así que quizás no se capta tan bien, pero ahí está el video donde voy paso a paso, lo pueden detener. Me pueden poner en 0.25 si quieren. Si quieren. Ahí. Bueno, si ponen 2x ahí se demora 1 minuto y medio, pero no creo. Menos 2. Después coma, para separar el otro elemento de la fila, 0. Ponemos second, punto y coma, nos va a quedar menos 2, nos va a quedar coma 3 y nos va a quedar coma 5. Punto y coma con el second, acá ponemos el 9, nos queda menos 4, nos queda coma 3 y nos queda coma 1. Esto lo vamos a guardar con en este caso el botón store, en la variable A. Revisamos que esté bien porque a veces uno escribe algún dato erróneo. 12 menos 2, 0, menos 2, 3, 5, menos 4, 3, 1, está perfecto. Voy a reciclar acá, voy a poner ahora B y voy a guardar, no sé, B, ahí sí, ahora sí. Y voy a guardar entonces los datos correspondientes a este vector de acá, del vector de 30, 0, 0, ese vector columna que tenemos ahí. Como 3 columnas. Nos queda 30 arriba. Lo guardamos. Y después lo que hacemos es premultiplicar la matriz A, específicamente la inversa de A, por B. Y eso obviamente va a resolver el sistema y nos va a dar justamente las incógnitas. Ordenadas de arriba hacia abajo, la I1, I2 e I3. Nos queda entonces 10 tercios. Amper, no se olviden. Después nos queda 5 amper. Y nos queda menos 5 tercios. Amper. ¿Qué teníamos que calcular? Recuerden que lo que estábamos buscando era la tensión B0 y la corriente IX. La corriente IX ya la tenemos expresada, B0 no, ¿cierto? Así que vamos a ver, vamos a escribir acá en definitiva y vamos a calcular los valores. En definitiva, ¿cuántos van a ser? Vamos a ver el B0. Lo vamos a ver dentro del circuito. Este B0 está definido acá. Vemos que según la ley de Ohm que teníamos que el voltaje, vamos a dibujar acá nuestro resistor, ahí, más menos B, ahí, I, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley de Ohm. Dice que B va a ser igual a R por I, donde I es la corriente resultante, ¿cierto? Que circula de positivo a negativo. En este caso sería B, de 0 para nosotros, ¿cierto? Va a ser la resistencia, que es 5, por la corriente que circula de positivo a negativo. ¿Cuál circula así? Justamente la I3, ¿cierto? Así que ese sería B0. El IX, como decíamos, era directamente
I1 menos I2, porque obviamente la I1 va en el mismo sentido y la I2 va en sentido contrario. Así que lo tenemos ahí, ya lo habíamos definido, pero no perdemos nada con ver el circuito. Y obtener nuevamente el B0, bueno, en este caso el IX en realidad. Ahí. Estamos ahí. Procedemos entonces ahora a calcular y vemos qué nos da. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Eso, bueno, en realidad no hay que calcular nada. Esto es B0. Va a ser igual a menos 25 tercios volt. ¿Cuánto es aproximadamente? Para tener una idea. Sería Profe, menos... ¿Sí, dime? ¿qué pasa si me sale el error dimensión en la Error, calculadora? error dimensión. Quiere decir que en realidad, por ejemplo, multiplicaste una matriz por... En realidad, erróneamente. Recuerden que nosotros cuando multiplicamos matrices, ¿cierto? Era... Si esta es de 3 por 3, Ah, ¿te acuerdas? de, Tiene que sí. coincidir este. Sí, es que la B lo guardé con coma, no con punto y coma. Ah, ya. Entiendo. Entonces, claro, te quedo con otra dimensión. Sí, Ya. tiene que coincidir esto, ¿cierto? Ahí. Ese con ese deben coincidir para que se pueda operar. Por eso es que es importante también el premultiplicar, porque si nosotros multiplicamos y lo damos vuelta a lo que tenemos acá, lo que yo puse en la calculadora, ese A a la menos 1 la pongo después del B, me da error, ¿cierto? Porque había un error ahí de dimensión. Nos quedaba, era 8, menos 8.333. Vamos a dejarlo con 4 cifras significativas. B. Y acá nos quedaría el I y X de la siguiente forma. Va a ser I1 menos I2. ¿Cómo estaría el I1 menos I2? Vamos a hacer acá, ¿no? 10 tercios. Menos 5. Y nos da menos 5 tercios. 5 tercios. Esto ampere. Aproximadamente, ¿cuánto va a ser eso? Menos 1,66667. 4 cifras significativas. Ahí. Y hemos calculado entonces los valores, B0 e IX. Vamos a verificar si nos dio lo que debería dar. Recuerden que la guía tiene sus soluciones. Vamos a verificar. Vamos a dejar la calculadora por acá. Y calculamos. Calculadora. Ah, perdón, le estoy hablando de la solución. Estaba pensando en la calculadora. Ahí, soluciones. Este era el problema. ¿Qué número de problema era, de hecho? Era el problema número, creo que 11, no, 7. No, 12. Ya, problema 12. 12. Menos 25 tercios y menos 5 tercios. Estaríamos en lo correcto, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver que nos dio exactamente lo mismo. Los valores. Recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, ¿cierto?, que íbamos a ocupar el método de Maya. Este es un problema de la guía, donde lo que primero que hacemos es identificar que hay una fuente corriente. Al haber una fuente corriente, se nos van a presentar casos particulares, algunos de ellos. En este caso tendríamos que la fuente de corriente, da lo mismo si es que es dependiente o independiente, está compartida entre dos mallas. Como está compartida, nosotros vamos a tener que crear una supermalla que va a unir justamente las mallas que comparten dicha fuente de corriente. Luego vamos a obtener una ecuación de la supermalla, aplicando el LKB, omitiendo la existencia de esa rama central. Después una relación de corrientes en la rama central, que tiene que cumplirse porque esta fuente de corriente está indicando que tiene que circular esa corriente, es una especie de restricción. Y también nos queda, ¿cierto?, una ecuación que podríamos obtener directamente aplicando la LKB, porque este es el caso base, cuando tenemos solamente fuentes de tensión y resistores. Esto sería la malla 1. 3 ecuaciones, 3 incógnitas y resolvemos. Ustedes pueden ver que fue justamente lo que hicimos. Y luego el B0, ¿qué sería? Como les decía, aplicando la ley de Ohm, tenemos que va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula positivo o negativo. La resultante, si por ejemplo hubiera estado definido así, por ejemplo un BZ, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la resistencia, que sería 2, por la corriente resultante que circula de positivo o negativo. Vale decir, en ese sentido. Como tenemos una I2 que va en ese sentido, menos una I1, nos quedaría justamente así. Nos quedaría I2 menos I1. Son muy importantes. Por eso es que les pintaba el circuito para que ustedes identifiquen de una manera más simple que están circulando dos corrientes.
por esas ramas que circulan dos corrientes. Y hay otras en las cuales circula solo una. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan, aprovechen ahora. Ya, pueden comentar, pueden escribir. Recuerden que esta instancia es para eso. Es directamente para que ustedes puedan ir viendo todos estos temas. No es para ir solo pasando. Bueno, vamos a buscar otro problema de la guía. Dime. ¿Cómo saqué el IX? Recuerden que el IX está definido en esta rama. En esta rama, va hacia abajo. Yo lo tapé casi con esa flecha verde, ¿cierto? Pero como va hacia abajo, nosotros entendemos de que por acá están circulando dos corrientes. Está circulando la I1 y está circulando la I2. ¿En qué influye el sentido en que circulan? Claramente, esto va a ser una resultante. Vamos a tener que la que va en el mismo sentido, que es la I1, va a quedar positiva. Y la que va en sentido contrario me va a quedar negativa. Si, por ejemplo, yo definiera, supongamos, una corriente acá y que le llamara IZ, si yo hiciera eso, me quedaría lo siguiente. ¿Cuántas corrientes circulan por ahí? Solo una, ¿cierto? Solo la I3. Como la I3 circula en sentido contrario, nos quedará entonces que la IZ será menos I3. ¿Sí? Y así puedo ir por todo el circuito, haciendo lo mismo, ¿ya? Esto obviamente son corrientes adicionales que creamos y definimos solamente para efectos de que se entienda cómo lo obtenemos. ¿Sí? Ese es el criterio que tomamos en cuenta y es consistente, o sea, en todos los casos lo hacemos igual, no va a cambiar, al menos usando mallas, ¿cierto? Ahora vamos a resolver un problema un poquito más interesante. ¿Les parece? No, y cuando uno es interesante se refiere a uno de mayor nivel. Esa es la clave. Vamos a cerrar acá. Miren, está funcionando. Hay veces que no funciona. O quizás esperamos y funciona. Esta es la versión online, recuerden, que está directamente en el navegador. No hace falta descargar nada. Lo corre, mientras les corra el navegador, va a correr. Vamos a resolver una por acá. Ese no podríamos, pero no. Vamos a resolver uno más interesante. Este vamos a resolver. ¿Qué les parece? Ahí. Este está por sobre el nivel de lo que uno haría en una prueba, así que fuera un problema resuelto. Completo me refiero. Ahí. Tan grande puse el circuito. Un poco más grande que el otro. Un poquito más chico. Ahí está bien. Ya. Entonces, este es otro problema de la guía. Vamos a poner también ahí problema de la guía. En realidad, guía. Guía 1. Ahora, lo primero que vamos a hacer siempre nosotros es mirar el circuito. ¿A qué me refiero con eso, con mirarlo? Efectivamente, a ver qué hay, para así definir nuestro camino de acción, porque nosotros estamos definiendo como un plan que vamos a seguir, y con eso vamos a ejecutarlo y el circuito se va a resolver. Y todos los circuitos se van a ir resolviendo así, sin importar qué tan complejos se vean, mientras sean en 2D, como les digo, para el caso de malla. Vamos a partir definiendo las corrientes de malla. Corrientes de malla. Aquí hay algo que muchas veces hago yo, que es lo siguiente, miren. Fíjense que en esta rama solamente hay una fuente de corriente. Eso quiere decir que la corriente que yo ponga acá, si pongo I1, si pongo I2, si pongo lo que sea, va a quedar igual a ese valor, porque es una fuente de corriente que está definida en esa rama. Es como el caso particular 1, ¿cierto? Entonces muchas veces lo que hago es que le asigno el último número para que salga, por decirlo así, el sistema. ¿Cómo así? Acá pondría I1, acá por ejemplo pondría I2, acá pondría I3, acá pondría I4. Ustedes entenderán que en realidad no hace falta hacer esto. Yo podría ponerle cualquier nombre y no influye, ¿cierto? Salvo que nos queda mucho más fácil de trabajar si están ordenados del 1 al 4, porque a veces pasa que uno por algún motivo, si se le eliminó la 1, se confunde y toma otra corriente nada que ver. ¿Ya? Es como para eliminar el error humano o disminuirlo en realidad, que a veces sucede. Nos quedaría entonces que la I5, como va en el mismo sentido, tendrá que ser directamente 1 ampere. Y ya no nos preocupamos de ella, salvo que aparezca en algún elemento, ¿cierto? Ahora, identificamos dónde están las otras fuentes de corriente. Claramente tenemos una fuente de corriente ahí. Esta fuente de tensión, por tanto este es un caso base, LKB, ¿cierto? Acá hay una fuente de tensión, caso base ahí, otra ecuación más, pero esta fuente de corriente nos genera un caso particular. Así que vamos a crear una supermalla
Específicamente está esa fuente de corriente compartida entre dos mallas. Y vamos a unir las mallas que comparten la fuente de corriente. Fíjense bien que esas son. ¿Se acuerdan que les estaba comentando yo al principio que hay circuitos en los cuales no se ve tan directo como cuáles son las mallas que debo unir? Y uno se podría equivocar y todo eso. Aquí porque no es como tan evidente quizá como las otras. Pero fíjense bien que una malla es esta, ¿cierto? Esta es una malla. Otra malla es esta. Otra malla es esta. ¿Sí? Otra malla es esta otra. La I2 no va dentro de la supermalla por el hecho de que simplemente ella no comparte la fuente de corriente con nadie. No las comparte. Las únicas que comparten la fuente de corriente, ¿quiénes son? La malla 1 y la malla 3. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces la idea es siempre ver eso. ¿Cuáles son las fuentes que están compartiendo efectivamente la fuente de corriente? Son ellas dos, ¿cierto? Ellas la comparten, así que ellas se juntan. Ninguna otra se va a juntar. ¿Ya? ¿Ven que ayuda a pintar el dibujo? Sí. A veces se ve como chistoso, pero la idea es obviamente hacer un trabajo más simple, a menos que alguien quiera hacer su trabajo más difícil. No sé por qué, pero bueno, al menos yo dudo que quieran hacerlo, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos identificar efectivamente, por acá, ¿qué pasa? Circula solamente la I4, por acá y por acá, pero en cambio, aquí están circulando dos. Circula la I3 y circula la I4. Acá la I2 y la I3. Acá la I1 y la I2. Ahí la I1 y la I3. Y acá la I2 y la I5. Ese es el objetivo. Obviamente esto no hace falta que lo hagan. Es opcional, como digo yo siempre. Yo lo pinto porque sé que al Profe, principio cuando uno empieza a ver esto, a veces tiene dudas. Dime. y el ejercicio pasado, después vamos a ver el método de nodos, ¿verdad? Claro, aún no hemos visto el método no. Lo vamos a ver en las clases siguientes. Pues probablemente. ¿Ya? Así que Vale. en la siguiente clase podemos resolverlo usando el nodo, ¿ya? Aunque creo que en realidad deberíamos resolverlo con el martes, porque no sé si alcanzaremos a ver los casos particulares. Pero bueno, lo resolveremos por último el martes, ¿ya? Muy bien. Ahora, nos vamos entonces, una vez que tenemos claro que tenemos que sacar una ecuación de la supermalla, otra de la rama central de la supermalla, una razón de corriente, dos ecuaciones. Tercera ecuación de acá, LKB normal, ¿cierto? Es el caso base. Y la cuarta ecuación de acá, otra LKB normal. Notamos entonces que con cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, deberíamos en principio poder resolver. Hay casos en los cuales un problema podría no tener solución. O sea, no los que yo elijo para las pruebas y todas las cosas, obviamente. Pero en el mundo real sí podría no tener solución. ¿Por qué pasaría eso? Simplemente porque las restricciones son demasiado duras. ¿Ya? Y no tenemos una región de soluciones o en realidad no tenemos solución en realidad para ese problema. Ahora, supermalla. Supermalla. Y nos queda entonces así. Recuerden que nosotros hacemos una LKB a lo largo de la supermalla y omitimos la existencia de esta rama central. Podemos partir acá, omitimos cualquier B0 y X, cualquier cosa que aparezca. La única vez que lo consideramos es cuando aparece como parte del valor de una fuente dependiente. Es la única situación en que lo ponemos. Así que sería más 1 y 1. La única corriente que circula por ahí sería la I1. Seguimos dando la vuelta. Por acá llegamos a un elemento, sería este 4, más 4, siempre positivo el elemento correspondiente, o perdón, el término correspondiente a un resistor. La corriente que estamos analizando positiva, la I3, como la otra corriente va en sentido contrario, nos queda menos I4. ¿Cierto? Recuerden que están circulando dos corrientes por ahí. Más, llegamos a este elemento, ¿cierto? Sería 1 por la corriente que estamos analizando, la I3, menos la I2 que va en sentido contrario. Y van a notar que como si que nosotros definimos siempre estas cosas de la misma manera, las corrientes de la misma forma me refiero, las ecuaciones se van pareciendo mucho después. Seguimos dando la vuelta, vamos para acá. ¿Qué sucede ahí? Es una fuente de tensión y estamos llegando por el más, así que nos queda más y el valor que tiene. ¿Qué valor tiene? 4 y 1. Perdón, 4 y 0. Ese es su valor. Es claramente una fuente de voltaje dependiente de corriente. No me interesa mucho la verdad de qué dependa. Como aparece el I0 parte de su valor, ahí estamos obligados a tomarlo en cuenta. No puedo omitirlo, lógicamente. Ahí lo omito, ¿cierto? Pero acá no puedo. Y acá tampoco puedo ponerse de 0 posteriormente. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 elementos. Tenemos justamente 4 términos.
igualamos a 0. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría ver qué sería el I0. Les pregunto a ustedes, ¿qué es I0? ¿Qué será el I0? Fíjense bien dónde está definido. Obviamente no está definido ahí. Está donde aparece la flecha. Va a decir acá. Ah, y 3 menos I4. Claro, I3 menos I4. ¿Por qué I3 menos I4? Porque I3 va en el mismo sentido y la I4 va en sentido contrario. Siempre se suma la que va en el mismo sentido, se resta la que va en sentido contrario. Así que van las dos en el mismo sentido, se suman, ¿cierto? Si van las dos en contra, se restan. Pero para nosotros, como estoy definiendo todo siempre sentido horario, se nos va a dar siempre así. Una sumando y otra restando. I3 menos I4. Así que una vez que tenemos eso, podemos reemplazar acá y obtener nuestra ecuación. Claramente pueden notar que la ecuación que nos requiere un poco más de trabajo es la primera, o sea, la que estamos sacando ahora. La otra, la verdad es que son bien directas. Pero la idea, al menos mi recomendación, es siempre partir con lo más complejo o que representa más trabajo al principio. Así después lo otro es simplemente terminar de resolver el problema, ¿no? Ahí, vamos a correr un poquito la ecuación. Por acá la vamos a poner. Y empezamos a juntar, con mucho cuidado de que no se nos pase algún término. Y 1, claramente solamente está el 1 y 1, ¿cierto? No hay otro. Después, el I2 aparece acá, aparece como menos 1 y 2. Menos 1 y 2. El I3 aparece, ¿cierto? Aparece 4, aparece acá un 1 y aparece otro 4. Sería un más 9. Más 9 y 3. Y 4 también aparece un menos 4. Vamos a bajar por acá de momento. Aparece otro por acá, otro menos 4. ¿Cierto? Nos quedaría menos 8. Vamos a borrar esto acá. Menos 8 y 4. Igual a 0. Tendríamos así la primera ecuación, como ustedes pueden ver. Tenemos lista la primera. 4 elementos nos quedan acá. 4 términos también, podemos decirlo. Ecuación 1 lista. Ahora, nos vamos entonces a la rama central de la supermalla. Rama central. Central, escribamos bien, de la supermalla. Ahí. Ahí. Y tendríamos. Vemos que esta es una fuente corriente, que por tanto está imponiendo la corriente que debe circular. Lo que está diciendo ella es que tiene que circular 2 V0. ¿Qué es el V0? Lo veremos después. Pero, como circulan para nosotros, de las corrientes que definimos, la I1 en el mismo sentido y la I2 en sentido contrario, nos quedará entonces que I1 menos I3, creo que dije 2, pero es la I3. I3 deben cumplir esto, que tienen que saber ser iguales a 2V0. La I3, ¿cierto? No le borremos lo que debe valer. 2V0. ¿Ya? Y ahora, claramente nosotros siempre buscamos dejar todo expresado en función de las corrientes de malla. O sea, es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué sería el V0? Hay que buscar el V0 y en base a eso definir qué es. ¿Qué sería? Obviamente el V0 no es ese. El V0 está donde aparece con el más y el menos. ¿A qué es igual V0? Lo pueden escribir. ¿Qué sería? Recuerden que va a ser igual a la resistencia por la corriente o la resultante, ¿cierto? Que circula de positivo a negativo. En este caso sería directamente, como dice Carlos, 1 por I1, ¿cierto? Porque justamente en esta situación circula solo una corriente. 1 por I1. Lo podemos reemplazar y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a borrar ese menos 4, ¿cierto? Nos queda entonces I1 menos I3 igual a 2 por 1 va a ser 2 y 1. Así que en definitiva nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar menos 1 y 1. Voy a dejar toda a la izquierda. Yo no discrimino los números negativos. Si ustedes quieren los pueden multiplicar por menos 1. Pero ellos son tan válidos como los positivos. Así que lo voy a dejar así ya. ¿Sí? Nos queda de esa forma. Y tendríamos entonces la ecuación 2. Ahí.
Pueden dejarlo como 1, 1 y 1, más 1 y 3, igual a 0. Si quieren. Ahí. Ecuación 2 lista. ¿Dudas? Hasta acá, con lo que hemos realizado. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Ya? Cualquier cosa me dicen. Entonces, ahora, una vez que tenemos eso listo, vamos a trabajar entonces en la malla 2 y la malla 4. Malla 2. Malla 2. Yo creo que voy a volver a ocupar mi cuenta personal de Zoom, que tiene límites hasta 100, porque en realidad como están llegando menos, para que así podamos hacer uso de la encuesta, que la verdad es que la cuenta que nos provee la universidad no permite que uno use encuesta. Así que sí, en algún momento nos pasamos los 100, que la verdad es que no creo, porque por lo general las asistencias de los cursos siempre bajan un poco. ¿Ya? Así que para que tengamos esa posibilidad. Así yo les mando encuestas y ustedes me responden de manera más eficiente. Entonces, malla 2. 4 y 2 menos I5. Recuerden que siempre va a ser positivo en este caso. Positivo el término correspondiente a un resistor. Más 4 y 2 menos I5. El I5 lo conocemos. Más adelante lo vamos a reemplazar. Menos, ¿cierto? Porque la flecha llega por acá. Menos 4 y 0. Y 0. Y X iba a decir, pero era I0. Ahí. Después, más 1 por la I2 menos la I3, ¿cierto? Siempre positiva la corriente de la malla que estamos analizando. Menos I3. Igual a 0, porque se nos acabaron obviamente los elementos. Luego de eso, tenemos que buscar qué es lo que es I0. Pero ya lo conocemos, ¿cierto? El I0 era simplemente I3 menos I4. Acá está definido. I3 positivo porque va en el mismo sentido, y 4 negativo porque va en sentido contrario. Así que sería I0 igual a I3 menos I4. Luego reemplazamos y juntamos todo y nos queda una ecuación. Vamos a seleccionarla bien, ¿sí? Ahí casi me equivoco, ahí sí. Copiamos, pegamos, borramos un poquito acá. Ahí. Ahí. Sería entonces I3 menos I4. Y procedemos. Voy a desplazarlo un poquito. Juntamos los I1, juntamos los I2, juntamos todas las corrientes. Veamos que queda. I1 en verdad no había, así que no juntamos nada con I1. I2 sí tenemos. Tenemos 4 y tenemos 1. Tenemos 5 entonces. 5 y 2. 5 y 2. Y 3 tenemos por acá. Tenemos un menos 4 y tenemos un menos 1. Sería menos 5. Por acá. Menos 5 y 3. ¿Cierto? Eran S y S. Ahora, I4. ¿Tenemos algún I4? Vemos que tenemos un menos, que haría más 4 y 4. No veo más al menos. Si ustedes ven, me avisan, ¿no? Ahí. Luego, el I5. Tenemos solamente menos 4, pero ese ya conocemos su valor, ¿cierto? Sería acá, lo voy a reemplazar directamente, ¿les parece? Va a ser más 4 y 5. Eso en dos pasos, ¿no? 4 y 5. ¿Puedo borrar el 4? Vamos a poner el 4, ¿no? Ahí sí. 4 y 5 y ahora sí lo reemplazamos. ¿Cuánto valía el I5? En realidad como que no hacía falta mucho copiarlo dos veces, pero lo vamos a poner dos veces. Total, no perdemos nada por poner un paso de más. Valía 1, ¿cierto? Lo vimos al principio. Así que nos queda de la siguiente manera. Borramos simplemente ese valor. Y tenemos así la ecuación 3. Nos falta solo una. Cualquier duda, por favor, me escriben. Yo estoy mirando el chat justamente ahora. Dos veces lo miré. O me comentan. Ecuación 3. Nos quedaría la última, en la malla 4. Vamos a poner acá, malla 4. Fíjense que cuando yo numero las mallas y digo malla 4, malla 2, malla 3, siempre me refiero al subíndice. ¿Ya? Malla 3, malla 5 y así. ¿Qué nos queda acá? Vamos a tener más 2
por I4, que es la única corriente que lo está circulando. Vemos que solamente está pintado con violeta. Después nos queda más, porque en la fuente tenemos que tomar en cuenta el signo con el cual llegamos con la flecha, ¿cierto? Así que sería más 10. Y después nos quedaría más 4, que sería ese elemento, por la corriente de la malla I4, positiva, menos I3 porque va en sentido contrario. I4 menos I3. Y todo eso va a ser igual a 0. Solamente hay 3 elementos. Si queremos, podemos llevarnos esto. Nos lo llevamos, cortamos, pegamos por acá y ordenamos nuestra ecuación, que nos va a quedar de la siguiente manera. Y esta es la más directa, la verdad. Vamos a ponerla por acá. Nos va a quedar menos 4 y 3. Menos 4 y 3. Y nos va a quedar acá el 6 y 4. Más 6 y 4. Y eso igual a menos 10. ¿Cierto? Y tendríamos la cuarta ecuación. Tenemos 4 incógnitas. Vamos a ver qué nos queda una vez que tengamos el sistema acá. Como se dan cuenta, este es un método sistemático en el sentido de que nosotros aplicamos y aplicamos las mismas reglas todo el tiempo. ¿Ya? Por eso es que la verdad es que después de un tiempo se vuelve repetitivo, pero piensen de que estamos resolviendo problemas y circuitos que solamente con las técnicas básicas no son triviales. Ustedes pueden ver este circuito y ver que si lo intentan resolver únicamente con ley de Ohm, ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje, no lo hacen así en 15 minutos. ¿Ya? Tienden a tardar más, ¿ya? Y es más complejo. 0, 0, 4, menos 10. Y acá nos queda entonces I1, I2, I3, I4. Y tenemos, ¿cierto?, todos los términos. 1, tenemos menos 1, tenemos 9, menos 8. Después tenemos menos 1. Acá obviamente no está ni el I2 ni el I4, así que aquí van ceros asociados a ellos. Sería 0, 0, acá otro menos 1. En la otra ecuación no tenemos el I1, ¿cierto? No está. Nos queda solamente el 5, menos 5, 4. Y por último, acá serían 0 los coeficientes correspondientes al I1, al I2. Acá va un menos 4 y un 6. Quedó como medio achatado, pero bueno. Y resolvemos. Obtenemos las corrientes I1, I2, I3 e I4. Vamos a dejarlas acá. Recuerden que la I5 igual la vamos a anotar también porque vale 1. Por ahí puede que lo ocupemos. Quizás sí, quizás no. Yo creo que no lo ocupamos. Ahora, una vez que hemos resuelto, que vamos a resolver en un momento, vamos a tener que las tensiones, o la tensión y la corriente que buscamos son las siguientes. ¿Cómo nos queda el B0? Lo tenemos por acá expresado, ¿no? Era 1 y 1. Eso fue lo primero que sacamos. La resistencia por la corriente que circula positivo o negativo. O sea, numéricamente nos va a quedar igual al I1. No tenemos que hacer muchos cálculos. De hecho, ninguno. Ahí. Solamente resolver el sistema. El caso de nuestro I0, ¿cierto? I0 grande se llamaba así. Era I3 menos I4. I3 menos I4. Una vez que conozcamos las corrientes, podemos resolver, lógicamente. Nos queda ahí. Así que, bueno, estamos preparados. Agregamos los elementos. Vamos a poner second, corchete a la izquierda, second, corchete a la derecha. Va a ser 1, menos 1, con el menos pequeño siempre, porque no estamos restando acá, sino que estamos haciendo negativo. Coma menos 8, second, punto y coma para separar, menos 1, 0, y coma menos 1, 0. Second, punto y coma, ponemos 0, 5, menos 5, y coma 4. Second, punto y coma, le ponemos 0, 0, menos 4, 6. Y esto lo guardamos en la variable A. Vemos qué nos da. Y vamos a ver si que puse todos los datos bien. Veamos. 1 menos 1, 9 menos 8, menos 1, 0 menos 1, 0, 0, 5 menos 5, 4, 0, 0 menos 4, 6. Estamos bien, ¿cierto? Me voy para acá, voy a reciclar acá y voy a agregar el B. Es menos 10 abajo. Vamos a poner acá menos 10 simplemente. Menos 10. Aquí ponemos 4. Miren, justo hay un 4 ahí. Qué conveniente. Acá hay un 0. Ahí, ¿cierto?
Después, a ver, parece que tengo un 0 por acá. ¿Tendré un 0 o no tendré un 0? No tengo nada, pongo el 0 yo. Y está listo, ¿cierto? Ahora podemos incluso subir y tomar esa expresión que teníamos arriba. Esa. Si yo le doy Enter, va a volver a aparecer con esta línea de comando. Y le doy Enter. Y ahí me aparece el resultado. Me quedan las corrientes de la siguiente forma, miren. 56 onceavos, ampere. Acá nos va a quedar menos 8 dividido en 33 ampere. Son corrientes, no olviden. Menos 56 onceavos. Esto también es en ampere. Y por último, menos 167 dividido en 33 ampere. Así que, como habíamos dicho, el V0 está directo, ¿cierto? Es simplemente 56 dividido en 11. No se olviden de que ese 1 está en ohm. Por eso es que nos queda en definitiva 56 onceavos volt. ¿Sí? Por mucho de que sean numéricamente igual, no tenía la misma unidad. Y ahora sacamos la diferencia entre la I3 y la I4. ¿Cómo nos queda eso? Menos 56 dividido en 11. Menos va a ser más. 167 dividido en 33. Y nos queda menos 1 dividido en 33. Ampere. Si ustedes le quisieran poner los valores aproximados, así como para saber, ¿no? Sería lo siguiente. El diamante, Enter, y nos da aproximadamente menos 0,033, 0. Ahí, ampere. Y nos quedaría ¿cuánto? Esas son 4 cifras significativas. Y nos quedaría el 56, ¿cierto? 56 onceavos. Diamante, y le ponemos acá. Nos queda 5,091, usando 4 cifras significativas. 0,91 volt. Y así nos queda solamente verificar que los resultados estén correctos. Vamos a ver. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan mientras yo busco los resultados. Vamos a ver por acá. Dime. ¿En qué momento queda definido el I5 como 1? Al principio, como vimos que la corriente que está acá Ah, ya. circula en esa rama, ¿cierto? Sí, debe cumplir esa restricción. Me había olvidado. Gracias. Muy bien. Ahora chequeamos si que estamos en lo correcto. Vemos acá. Eso, cerramos. Cerramos. Esto recuerden que está justamente abajo de la guía. No se olviden. Por si acaso quieren resolver los problemas, ahí está. ¿Y era el 18? No, no era el 18. ¿Qué se pedía ahí? Se pedía calcular el voltaje B1, B2 y B3. ¿Sí? Se pedía calcular los voltajes. Y nosotros, ¿qué hicimos? Calculamos B0 y 0. Pero bueno, igual nos sirve. Igual nos sirve. Podemos comprobar a ver si es que se corresponde o no. Déjenme ver por acá. Acá está. Ahí. Claro. Por ejemplo, ¿cuál es el que nos pedían? B0. El B0, bueno, usando no, sería B1 menos B3. Si B1 menos B3 nos da esto, al menos estamos muy cerca. De hecho, estamos bien, por si acaso. ¿Cuánto es B1? B1 es 164, dividido en 33. Esto todavía no lo vemos porque no hemos visto nodos, pero para comprobar. Menos sería 4 dividido en 33. Y nos queda los 56 onceavos. Lo que yo acabo de calcular es el valor de B0 a partir de esas tensiones. ¿Ya? Lo calculé como la diferencia. Si se fijan bien, lo que hice fue decir esto. B0 sería igual a ¿qué cosa? A la tensión que tengo acá menos esa. ¿Cierto? Y como en este problema originalmente lo que pedían era calcular las tensiones de nodo, podemos comprobar que efectivamente es correcto. Acá nosotros calculamos B0 y 0. Vamos a corregirlo así para que tenga consistencia. Calcule B0 y 0. Y la próxima clase vamos a ver el método de nodos. B0 e I0. Esto lo podemos comprobar la próxima clase con nodos. Tenemos ya 2 problemas para comprobar, pero en realidad yo creo que el martes, porque mañana, o perdón, el jueves vamos a introducir el método. Vamos a ir poco a poco, como lo hicimos también con mallas. Y ahora ya estamos en problemas de mayor nivel. ¿Sí? ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Recuerden que ese es el objetivo de esta instancia. ¿Ya? Si es que alguien por ahí no ha visto la clase anterior o no pudo participar,
le recomiendo mucho que revise las clases anteriores donde partimos poco a poco presentando los casos particulares con problemas muy simples. Ya esto obviamente ya es la aplicación como a nivel máximo que vamos a ver. Por eso es que si es que no lo han visto y les parece como cualquier cosa, ¿cierto? Revisen eso y cualquier duda me comentan. Así que bueno, por hoy día estaríamos ok. Les agradezco mucho su atención y espero que tengan una gran semana. Nos estaríamos viendo el próximo jueves. No falten. Chao, chao.